Hola, muy buenas. Bienvenidos a este cuarto módulo del curso de análisis de datos de ciencia ciudadana de observation.org que organiza Aquacolab de la Universidad de Burgos. Yo soy Julio Rabadán, soy el coordinador de Observation en España y vamos a ver en este cuarto módulo cómo descargar los datos que hemos introducido en Observation y cómo podemos solicitar datos de terceros. Además vamos a ver en qué formato nos vamos a encontrar esos datos una vez que los tengamos en nuestro equipo, de manera que podamos usarlos de una manera más eficiente, sabiendo qué es lo que nos vamos a encontrar en cada uno de los apartados. Bueno, opciones que tenemos para descargar nuestros datos son varias. La primera es solicitar que nos descarguemos simplemente las observaciones. Lo podemos hacer directamente desde la página web. También podemos descargarnos las observaciones sueltas en formato ya de base de datos, en formato SQLite o SQLite, según queramos llamarlo. Y también podemos descargarnos los datos de los transectos que hayamos ido subiendo de manera independiente. Y esto lo vamos a poder hacer de dos maneras. Lo podemos descargar directamente en un CSV o lo podemos descargar en un KML con todo el recorrido para poderlo utilizar en cualquier aplicación de GIS que después queramos utilizar. Pues vamos paso a paso. Os voy a enseñar de manera práctica cada uno de estos puntos y empecemos por el primero. ¿Cómo nos descargamos las observaciones sueltas en formato CSV? Vamos a hacerlo con la página web actual de Observation, desde el portal internacional, que tiene una herramienta nueva que la verdad es que es bastante sencilla de usar. Os vamos a poner un ejemplo de cómo podemos filtrar, etcétera. Y a ver, vamos para adelante. Esto es el portal de Observation. Dentro del portal de Observation nosotros ya hemos visto que podemos explorar las observaciones de los demás y también podemos explorar nuestras observaciones yéndonos al menú de nuestro perfil y yendo a observaciones. Vamos a pinchar aquí y vamos a acceder al listado de las observaciones donde, como sabéis, podemos aplicar filtros para reducir este listado a las observaciones que a nosotros nos interesan. No vamos a poder descargarnos un CSV con las observaciones que veamos filtradas, pero sí nos podemos descargar un CSV con un filtro muchísimo más sencillo, pero que es suficiente. Si nos vamos al final de la página, encontramos una sección que se llama Exportar observaciones. Aquí podemos seleccionar la fecha de inicio, la fecha de fin, el grupo de especies por el que queremos filtrar, si nos interesa, podemos poner todos los grupos de especies, y el estado de validación en el que tenemos nuestras observaciones. Si queremos todas, pues ponemos todas, pero si quisiéramos filtrar por algún tipo de estatus de validación, pues lo podríamos hacer. En principio, vamos a poner la fecha que nos ponen de ejemplo y la de fin, que también nos ponen todo y todo. Y tenemos dos botones, uno que pone CSV y otro que pone SQLite. Pues vamos a darle a CSV primero, vamos a ver qué es lo que tenemos. Si pulsáis el botón de CSV, lo que ocurre es que se lanza un proceso en el servidor en segundo plano que empieza a calcular las observaciones que se van a exportar en vuestro fichero. Una vez que esto esté terminado y el servidor haya puesto a disposición ya vuestro fichero, os aparece esto que acaba de aparecer en pantalla. Observaciones de Julio Rabadán, descargar. Y este botoncito verde te permite descargarlo. Si veis, os aparece el tamaño y una fecha a partir de la cual este fichero ya no estará disponible. Temporalmente ha sido almacenado en el servidor, pero esto va a desaparecer en la fecha que se indica. Si quiero acceder a las que todavía no han caducado, las observaciones que no han caducado, tengo aquí arriba a la derecha botoncito de mis exportaciones por si quisiera acceder a las que tengo yo por aquí en cola. Estas son las que he ido haciendo mientras estaba haciendo alguna prueba. Bueno, ya pulso el botón de descargar y me descargo el fichero. Ya lo tengo descargado. Voy a cerrar aquí. Y yo ya he hecho alguna descarga previa. Y ahora, esto está en formato CSV. Voy a volver a la presentación. Como he comentado aquí, bueno, repaso. Vamos a mis observaciones desde mi perfil. Vamos al final de la pantalla. Configuramos el filtro. Exportamos y descargamos el fichero que se ha generado. Esto no lo tenemos en un formato CSV que podemos abrir ahora. ¿Cómo abrimos un CSV? Bueno, se puede abrir directamente con R. Si algunos habéis trabajado con este entorno de trabajo, pues sabréis perfectamente el trabajo con un CSV. Es muy habitual en R. Podéis abrirlo directamente con algún programa de hoja de cálculo, como LibreOffice, OpenOffice o similar. También lo podéis intentar abrir con Excel, pero ojo, porque Excel trabaja muy mal
con CSVs que no están en su formato de CSV y podemos tener problemas. Vamos a abrir el CSV y yo lo voy a abrir particularmente con LibreOffice para que veáis cómo se abre bien un CSV descargado de Observation con LibreOffice. ¿Por qué LibreOffice? Porque es gratuito y te permite trabajar prácticamente igual que con Excel. En este caso, lo que voy a hacer es irme a la carpeta de descargas de mi ordenador, voy a localizar el fichero del CSV que me acabo de descargar y le digo que lo quiero abrir con LibreOffice. Vuelvo a decir que lo abro con LibreOffice y veréis que me va a salir un mensajito aquí delante, que es en la pregunta de LibreOffice de cómo quieres abrir este fichero, cómo quieres importar este fichero de texto en una hoja de cálculo de LibreOffice. Es importante que seleccionéis los mismos parámetros que estáis viendo aquí ahora mismo en pantalla. El conjunto de caracteres de los ficheros CSV que se generan en Observation están en UTF-8. Este es el juego de caracteres internacional que, si no lo seleccionáis bien, hace que después aparezcan los acentos de maneras extrañas, con caracteres ahí raros, no salen bien las ñ. Eso pasa siempre cuando un conjunto de caracteres no se ha seleccionado adecuadamente. Hay que seleccionar Unicode UTF-8. El idioma hay que seleccionarlo de acuerdo no a lo que esté escrito o como esté escrito, porque lo que tenemos descargado va a estar en una mezcla de inglés, español y tal. Pero sobre todo aquí lo importante es seleccionar el conjunto de reglas internacionales que nos van a identificar, por ejemplo, los separadores de la coma decimal. En español se utiliza la coma, pero en Inglaterra se utiliza el punto para separar los decimales. Para poder importar correctamente tenemos que saber cómo vienen estos datos. Bueno, pues el CSV de Observation viene con el separador decimal con el punto. Así que seleccionamos un idioma, inglés, cualquiera de los anglosajones nos puede valer. En este caso yo he seleccionado inglés del Reino Unido, pero podría haber cogido el de Estados Unidos o el de Australia. Hago la importación desde la fila 1. El separador de campos en los CSVs que se descargan es la coma. Entonces marco la coma como separador de campo. Y si os fijáis, aquí aparecen ya los campos separados por columna, ¿vale? Si nos vamos al campo de la latitud y longitud, pues tenemos aquí un campo numérico y viene con el separador punto. Bueno, esto le damos a aceptar, ya está todo corregido y abrimos el fichero. Y aquí podemos ver, bueno, hay algunas columnas que están un poco chiquititas, las abrimos, que nos ha importado los datos correctamente. Tenemos las fechas bien. Tenemos los nombres bien, los acentos bien y tenemos los números decimales correctos. Yo tengo mi Excel en castellano, ha leído correctamente que eso era un número que estaba en inglés y le ha sustituido los puntos por las comas. Con lo cual yo tengo ya esto listo y en calidad para poder trabajar. ¿Ok? Bien. Esto es un CSV. Un CSV significa literalmente un conjunto de campos separados por coma, valores separados por coma. Entonces yo tengo que saber qué es cada columna y tengo en la primera fila un identificador, un nombre, que me va identificando qué es lo que hay en esa columna. ¿Qué significa cada columna? Pues lo vamos a ver ahora. En este caso, tenemos aquí una tabla enorme. Esto lo voy a poner a vuestra disposición para que podáis acceder a esta tabla. Y vamos a ir viendo en un Excel que tengo yo preparadito qué es cada una de estas cosas y qué significa. Bueno, vamos a ir en paralelo saltando de la hoja al Excel, a la hoja de cálculo con el listado de los campos para que podamos ir viendo qué es lo que significa cada cosa y cómo se ve. ¿Ok? Empezamos. La primera columna es el identificador de la observación. Esto es un identificador único para cada observación dentro de Observation. Lo podemos utilizar si necesitamos referenciar a una observación en concreto. Es más, es el numerito que nos aparece en la URL cuando vamos a la página web. Así que con este numerito lo sustituimos en el de cualquier observación y podemos ver el detalle. La fecha es la fecha a la que se ha hecho la observación. El formato es este. Es el formato ISO de las fechas, que es el año primero, luego el mes y luego el día. Así no hay problema. Si os fijáis, nos vamos al principio de nuestra hoja de observaciones y aquí la tenemos. La hora tampoco tiene mucha complejidad, es la hora en formato 24 horas. Created
es la fecha a la que se creó la observación. Species name, como indico aquí, species name es el nombre común de la especie. En scientific name, como su nombre indica, el nombre científico de la especie. Y la columna family nos da el texto de la familia a la que pertenece la observación, la especie que hemos seleccionado, el taxón que hayamos seleccionado. Porque hay veces que nosotros no hemos seleccionado una especie, hemos seleccionado un taxón más alto o incluso hemos llegado a la subespecie. De hecho, el siguiente campo es subspecies type. Esto lo que nos dice es si es una especie, si es una subespecie, si es un agregado. Vamos a ver las distintas posibilidades aquí. El tipo de taxón tienes especies, cuando lo que hemos seleccionado es una especie. Subespecies, obviamente, su nombre indica. Varias especies, este campo quizás es el que sea más complejo, es cuando lo que tenemos aquí es un agregado taxonómico. Un agregado taxonómico que puede ser desde que es un campo multiespecie. Observation soporta multiespecie, porque podemos estar viendo un vencejo, por ejemplo, y no saber si es pálido o es un vencejo común. Y tiene una entrada que es un agregado taxonómico de Apus apus, Apus pallidus, separado por una barrita diagonal. Pues también podemos meter un género, porque es género spec, como vimos en el módulo anterior, o la familia, etc. También podemos haber introducido un híbrido o una forma, que es otro tipo de taxón, o lo que tenemos es un taxón que en realidad no está considerado como una especie, sino que es un sinónimo de otra especie o de otra familia, entonces lo marcamos como sinónimo. Esta columna no puede tener otros valores salvo estos, así que ya sabéis más o menos qué significan cada uno de estos valores. Si tenéis alguna pregunta más, la podéis mandar por supuesto al correo electrónico y os explicaremos o la preguntáis en el chat. La siguiente columna es el Species Group, que es el grupo taxonómico, de los grupos taxonómicos que tiene Observation, que son muy grandes algunos y otros son más afinados, pero bueno, esta columna puede que nos resulte interesante. Y aquí están los posibles valores, que estos son los valores que están disponibles dentro de Observation. ¿Okay? Luego tenemos el número de individuos, la columna number, y el sexo. Number es el número de los individuos que se ha observado, y el sexo, que se utilizan 3 códigos para el sexo, tal como aparece aquí: U, F y M. U desconocido, F es hembra y M es macho. Life stage, que es la siguiente columna, nos indica el estadio vital, o la edad del individuo que se está observando. Estos valores dependen del grupo de especies. Aquí os dejo un enlace donde se pueden consultar para cada grupo de especies cuáles son estos valores disponibles, pero vamos, básicamente, si os acordáis cuando estábamos dando de alta una especie, dependiendo del grupo de especies, pues nos salían unas opciones u otras. Pues aquí están esas opciones directamente tal como nos salen en el desplegable del menú. La siguiente columna es la actividad o comportamiento, que es exactamente igual, pues tiene distintos valores dependiendo del grupo taxonómico. El método de observación, que también varía y depende del grupo de especies, no lo vamos a repetir, pero si os fijáis aquí, pues bueno, pues tenemos el estadio vital, pues, juvenil, en este caso hay algunos, la mayoría son sin especificar, actividad presente o dormidero, el método, visto oído, recordad que hay distintos valores. La siguiente columna es el counting method, es el método de conteo, y igualmente pues tenemos distintos tipos de valores, pero estos son sin especificar, visto o sin contar, conteo preciso, conteo aproximado, abundancia y extrapolación, que los vimos en el módulo anterior. La especie relacionada, que como comentamos en el módulo anterior también, pues el otro campo en el que se pueden establecer relaciones entre dos taxones, y pues bueno, sería el valor de un nombre de una especie como cualquier otro. El nombre de la localización, location, que es el nombre del sitio al que corresponden las coordenadas en las que se ha dado lugar a la observación. Él te lo hace él solo, esto no es algo que nosotros metamos en el formulario cuando introducimos una observación, sino que nos lo calcula la base de datos sobre la marcha en base a las coordenadas que se han introducido. En este caso, pues los siguientes campos son latitud y longitud. Ojo, son números, vienen en coordenadas decimales con el datum del WGS 84, en coordenadas decimales. Y además, el separador en el CSV viene con el punto.
Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque si no nos podemos encontrar con valores después mal convertidos. Si no utilizamos correctamente lo que se llama el locale del fichero de origen, que es cuando nosotros hemos seleccionado inglés, aquí podemos tener problemas y que se nos corrompan las coordenadas y que esperemos coordenadas y nos salgan las cosas súper raras. La siguiente columna es la precisión y estos son los metros de la precisión de que hemos dado en la ubicación de la observación. El campo de notas, que esto es el texto libre que se puede introducir por parte del usuario en el campo de notas, y el estado de validación. ¿Esto qué es? Pues lo que os acordáis cuando estábamos viendo la pantalla de las observaciones en el módulo anterior, que veíamos los distintos tipos de estado de validación que puede tener una observación, pues aquí nos lo indica. De manera que podemos saber, filtrar incluso, por qué observaciones nos han rechazado, nos han validado, o no solo nosotros, porque estos campos también son comunes para las observaciones que nos vamos a descargar de terceros, pues también podemos filtrar y decir, venga, yo solamente quiero las observaciones que han sido aprobadas de una manera u otra. Tenéis una serie de códigos, OAJNPUI, que son los valores posibles, y aquí tenemos la descripción de cada uno de los valores. Observación sin evaluar por un experto, aprobada automáticamente en base al conocimiento previo que tenemos en la plataforma, aprobada manualmente por un experto, marcada como incorrecta por un experto, aprobada por un experto pero basado en conocimientos previos, o sea, no tiene pruebas, sino que ha sido aprobada de una manera específica en base a que confía en el observador o que sabe que está ese individuo allí. Observación con dudas, que no se puede validar apropiadamente, o observación bajo estudio. Estos valores son los que después se traducen en los iconitos con los distintos colores y tal que vimos en su momento. Tenemos una columna substrato, que es utilizada solamente para setas y hongos, en lo que nos indica las condiciones en las que se ha encontrado ese hongo, sobre qué sustrato se ha encontrado ese hongo. Tiene una serie de valores que son bastante extensos y que se pueden seleccionar de un listado desplegable, igual que se seleccionan los de métodos de conteo, etc. Sí, vamos aquí a avanzar un poco, porque lo estoy hablando en el listado, pero no lo estáis viendo aquí en la hoja. Bueno, el campo de notas es gigantesco y aquí tenemos ya estado de validación, substrato. La siguiente columna, is certain, es si está hecha la observación con seguridad, si el observador está seguro de la observación. Is escape es si el observador considera que es un animal que no es silvestre, sino que se ha escapado. Obscurity, que es el grado de imprecisión que le damos a la ubicación para que lo vea un tercero. Esto se mide en kilómetros y puede ser 0, 1, 10, 50, 100 y tiene unos valores fijados por la base de datos y en función de ese grado de inexactitud aparecen unos listados o aparecen otros o no aparecen en ningún sitio. En este caso nosotros esto no lo introducimos porque nosotros tenemos solamente dos posibilidades, 0 o 1, pero si la observación está protegida por alguna de las reglas de seguridad que tiene la propia plataforma, pues nos aparecerán datos mayores. Tampoco nos afecta en sí a la observación, sino que simplemente un poco para saber en qué grado está protegida una observación en concreto. Embargo date, la fecha de embargo, que es la fecha hasta que la observación está oculta al público y solo la puedo ver yo o el propietario de la observación. Luego tenemos un campo muy peculiar que es el external reference. Este campo lo tenemos también en el formulario y podemos introducir un número, un código, un texto que nos haga referencia al valor de esta observación en otra base de datos, con un cuaderno de campo, o imaginaros que es una muestra, lo que se está metiendo, el dato de una muestra, pues si tiene esa muestra un identificador, pues se pone aquí. Esto es lo que nos vamos a encontrar en este campo. Y luego tenemos dos columnas que nos indican si la observación va acompañada de fotos y si va acompañada de sonidos. Volvemos a la imagen, aquí a la tabla primera de importación, has fotos, has sounds. Los valores originales son true, false, pero el LibreOffice me los ha convertido a verdadero o falso, los ha traducido a castellano. Y por último, el enlace a la observación dentro de la plataforma. Así que si yo quiero ver el detalle de esta observación, porque veo algo raro, los comentarios del administrador, qué es lo que ha pasado, directamente puedo pinchar aquí
Copio esta URL, me la llevo al navegador y ya podría ver la observación. Por ejemplo, vamos a coger esta misma. Me voy a mi navegador, abro una pestaña nueva, pego, y aquí tengo los datos de esta observación de cholitejo patinegro. Pues aquí se pueden ver todos los detalles y si hubiera algún tipo de conversación entre los administradores o tal, pues lo veríamos, ¿vale? Bueno, esto es el formato de CSV. Es muy importante este formato porque es el que se va a utilizar en general, estos valores, esta estructura de columnas, también cuando nos descarguemos datos de terceros. Aunque cambie un pelín el formato, pero básicamente igual. Y el sistema de apertura de los ficheros, cómo abrirlo con LibreOffice correctamente, exactamente igual. Después, si vosotros estáis acostumbrados a trabajar con Excel, Excel también tiene un sistema de importar los ficheros, pero es un poquito más complicadillo. A mí me gusta mucho más trabajar con LibreOffice, soy así de peculiar, pero también si queréis lo abréis con LibreOffice, lo grabáis en formato Excel y os olvidáis del tema del LibreOffice y seguís con vuestra plataforma de trabajo particular. Continuemos, volvamos a la presentación. Recordamos la descarga de datos propios en formato CSV con campos columnas. Ya sabemos qué significa cada campo dentro de nuestro CSV, pero recordemos que teníamos otra forma de descargarnos el fichero. Hemos elegido el CSV, pero al lado había otro botoncito que nos permitía descargarnos la base de datos en un formato que se llamaba SQLite. ¿Eso qué es? Eso es una base de datos. SQLite es un motor de base de datos muy sencillito que nos permite acceder a la información de una manera estructurada ya. No es simplemente un campo de columna, una tabla. Una tabla, muchas veces la gente comete el error de a una tabla que tiene en Excel llamarlo una base de datos. Excel no es una base de datos. Esto es algo que a los informáticos nos saca de quicio, porque todo el mundo nos dice, tengo una base de datos en Excel. Tú no puedes tener una base de datos en Excel. Excel es una tabla de datos continua. Pero si tú llamas a algo una base de datos, tienes que tener la información normalizada. Base de datos normalizada. Normalización de bases de datos. Mirad el último enlace, es súper interesante, os puede sonar a chino mandarín, pero básicamente lo que quiere decir es que toda la información se trata de poner de una manera lo más ordenada posible. No se repiten los valores de texto y en vez de tener una sola tabla, tenemos muchas tablas que se relacionan entre ellas. Por eso decimos que esto de SQLite es una base de datos real. Si pinchamos en el botón del SQLite, no lo voy a hacer, pero lo habéis visto cómo se hace, pues en vez de pinchar en el del CSV, pincháis en el de la derecha, os va a salir el descargar y taca. Os vais a descargar un fichero SQLite que no vais a saber abrir. Eso no se puede abrir con Excel, ni se puede uno conectar directamente a SQLite con R. Necesitáis unas herramientas que veremos en el próximo o en el siguiente módulo, pero sí que podemos ver el contenido de qué es lo que hay dentro del SQLite con una aplicación de abrir bases de datos que se llama, por ejemplo, TheBeaver. Esta es una que es gratuita, funciona bastante bien. No os voy a explicar aquí cómo se instala ni cómo se utiliza porque se nos iría el tiempo de este módulo. Pero sí que os voy a enseñar qué es el contenido que nos encontramos dentro de una base de datos del SQLite, tal como nos la hemos descargado. Como he comentado, dentro de la base de datos vamos a tener varias tablas. Imaginaros que son las hojas de un libro Excel. En el libro que nosotros nos hemos descargado en CSV tenemos una sola hoja, un solo CSV, con el listado de todas las observaciones, pero en cada columna se repiten ciertos valores siempre igual. Por ejemplo, la especie. La especie Passer domesticus, se escribe el nombre de Passer domesticus en cada columna. Esto puede dar lugar a errores o que si cambia el nombre de la especie de Passer domesticus tengamos que ir buscando en nuestra base de datos todos los nombres que han ido cambiando y por qué. Esto se da todos los días, que un nombre cambia de masculino a femenino y que tienen que cambiar el epíteto al nombre de la especie. Bueno, pues esto, si tienes una base de datos estructurada, lo que tienes es una tabla con los nombres de las especies y una tabla con las observaciones, relacionas una tabla con la otra y si tienes que cambiar el nombre de una especie, lo cambias en una celda en un sitio. ¿Lo habéis entendido? Este es el tema de la normalización de las bases de datos, tampoco voy a profundizar demasiado, pero bueno, por ahí van los tiros.
Las tablas que tenemos en la base de datos de nuestras observaciones van asociadas a las columnas estas en las que hemos visto que había varios valores posibles y que esos valores estaban estructurados, y sobre todo en las que hay una serie de valores más o menos fijos que tenemos de referencia en otras tablas. Entonces, tenemos una tabla de actividad, que es el comportamiento, las distintas opciones estas que nos salían, el estadio, los distintos estadios o edades que tenemos en las posibilidades, las localizaciones o ubicaciones donde está hecha la observación, este campo de texto con el nombre del sitio asociado a unas coordenadas. Tenemos una tabla muy especial que es metadato, que simplemente es un poquito de información acerca de la exportación que se ha realizado. Tenemos la tabla de observaciones, observation, que ahí tenemos prácticamente los mismos campos que veíamos en el CSV, pero los valores, en vez de estar ahí metidos, muchos están asociados a estas otras tablas que estamos viendo. Tenemos la tabla de species groups, en la que tenemos los nombres de los grupos taxonómicos, las species type, que son los tipos de taxones, substrato, que es el tipo de sustrato, y validation status, que es el estado de validación. Y por lo que estoy viendo, aquí se me ha olvidado incluir una tabla, que es la de especie, pero os lo vamos a ver directamente en la aplicación. Tengo abierto ya el DBWeaver con el SQLite conectado, de manera que voy a ver cómo me traigo yo cómo puedo ver el contenido de la base de datos que me he descargado. Fijaros que quizás es muy pequeñito, no sé si lo estáis viendo al detalle, pero aquí tengo, dentro de mis conexiones, ya he cargado la importación de base de datos de Observation. Muy sencillo, básicamente seleccionar el fichero, crear una nueva conexión, decirle que es una conexión de SQLite y enganchas al fichero que te has descargado. Y yo cuando abro, lo que veo es que tengo una opción de tablas. Voy a mirar las tablas que tengo aquí y veo todas las tablas que hemos estado viendo en la presentación, ¿vale? Para ver el contenido de las tablas me voy a ir a la tabla gorda. La tabla gorda donde está todo es la tabla Observation, que es muy parecida en su contenido al Excel. Pero fijaros que en la columna Species, en vez de aparecerme el nombre de la especie, me aparece un número. Este número es el identificador de la especie, y si quiero saber a qué especie corresponde, me tengo que ir a la tabla Species. Esto puede parecer un engorro, pero en realidad la propia aplicación nos permite hacer filtros y trabajar de una manera mucho más rápida de esta manera. O sea que esto, sobre todo si trabajamos después con herramientas de análisis, es muchísimo más potente que trabajar directamente con las tablas de CSV. De verdad, lo hizo un informático. Pero por lo demás ya veis que todas las columnas son prácticamente las mismas que las que teníamos en el Excel. Lo único que nos va a cambiar es la latitud y la longitud, que nos las encontramos agrupadas en un solo campo de texto, en la que tenemos un objeto que se llama JSON, pero bueno, aquí están las coordenadas metidas, tampoco vamos a entrar en más detalle. El caso es que aquí lo tenéis, datos de validación, estado de validación, todo exactamente igual. Y si queremos saber qué especie es la 637, pues nos vamos aquí a la Species y aquí tenemos el identificador que podemos filtrar y decir, a ver, la 637, y después aquí tenemos, a ver, vamos a aplicar el filtro. Pues mira, es el Sympetrum fons columbini, pues esta es la especie Colombi, fons colombi. Pues esta es la especie 637. Esto se puede hacer para que, cruzando las distintas tablas, directamente obtengamos como resultado lo mismo que vemos en el Excel. Pero esto será otro día y en otro curso de trabajo de bases de datos. No quiero tampoco profundizar. Probablemente alguno de vosotros sí que tenga conocimientos de bases de datos y esto le esté sonando a lo más básico. Pero supongo que muchos de vosotros no han trabajado nunca con una base de datos, por eso estoy explicando esto a este nivel. Es bastante común trabajar así, de esta manera. Requiere un poquito de esfuerzo al principio, pero luego es muy agradecido. Pues una vez que tenemos ya claras cuáles son las tablas con las que estamos trabajando, ahora vamos a ver cómo podemos descargarnos información que no es nuestra, porque es muy fácil acceder a la información que tenemos nosotros directamente de la página web, pero ¿y de los demás? Si quiero todas las observaciones de una especie en concreto, o quiero todas las observaciones de especies en un área en concreto. Nos han pedido de todo, nosotros nos llegan peticiones diariamente de diverso tipo
Y normalmente las peticiones pues, son de lo más diversas. Hay gente que nos pide especies de mamíferos marinos en el Atlántico Norte, o hay gente que te dice quiero saber toda la fauna que hay en el Valle del Guadalquivir en Córdoba. Pues este tipo de peticiones son las que recibimos diariamente. Vosotros podéis hacerla también. Lo único que tenéis que hacer es escribir a info@observation.org y meter estos 3 elementos que aparecen aquí en el cuerpo del texto. Motivo para el que vais a utilizar esos datos para un proyecto, para una consultoría, ¿para qué? ¿Qué entidad es la que está apoyándoos en este proyecto? Si esto es para un uso personal, si estamos dentro de una asociación ecologista, si esto es un equipo de investigación que pertenece a la universidad, vosotros a qué pertenecen. Y luego, por último, nosotros os vamos a solicitar que cumpláis y que aceptéis los términos y condiciones que aparecen en la página web. Son muy sencillos y básicamente lo que consisten en que no se pueden vender los datos se pueden utilizar solamente para el objetivo que se ha incluido en el correo electrónico con el que se solicitó la información, y además que siempre debe referenciarse a Observation de una manera u otra para que los datos siempre se sepa que han salido de ahí. Con eso ya lo tendríamos todo. La estructura de la información que vais a recibir normalmente va a ser en CSV y el formato es prácticamente igual que el que hemos visto en el paso de cuando los descarguéis a nivel personal. Aquí tenéis en esta URL un pequeñito artículo detallando cada columna qué valor tiene dentro de los campos que os podéis recibir. A lo mejor vais a recibir campos un poquito más amplios en el que se va a incluir información sobre el identificador del observador y algún detalle más, pero básicamente la información es la misma porque lo que estáis accediendo es al detalle de la información. Bueno, pues ya hemos visto el primer punto, cómo se obtienen observaciones sueltas en CSV, cómo se obtienen observaciones sueltas en formato SQLite, y hemos visto cómo se obtienen observaciones sueltas en CSV de otros usuarios. Pero nos falta saber cómo nos descargamos datos de transectos y conteos en distintos formatos. Os lo voy a enseñar de una manera práctica. Esto lo vamos a ver directamente sobre la página web. Tenemos aquí que hacer un pequeño truco, porque la página web nueva todavía no tiene la funcionalidad para descargarnos los datos de los transectos y conteos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Para acceder a esta funcionalidad debemos ir a la página web antigua. Y la manera de acceder es directamente desde la página web nueva. Podemos pinchar en la opción de menú de sitio antiguo. Aquí vamos a tener acceso al portal internacional de Observation tal como lo vemos cuando estábamos en él y estamos logados. Este portal es el portal internacional, no es la página de Observation en España, que también podríamos acceder a la página de spain.observation.org y podríamos ver nuestra información en el portal antiguo, porque el portal de España todavía está funcionando con el portal antiguo. ¿Cómo descargo aquí información sobre mis transectos? Pues muy sencillo. Me voy a My Observation, me voy a My Transects y aquí accedo a un listado en el que veo todos los transectos que he hecho, incluyendo el número de listas que hay, etc. Puedo incluso verlos directamente sobre el mapa, pinchando sobre el dibujito del mapa, por ejemplo, aquí tengo uno de ellos. O puedo acceder al detalle de las listas que hay dentro de cada uno de estos transectos. Entonces, vamos a pinchar, por ejemplo, este tiene 6 listas, la verdad es que podría ser interesante, ¿no? Vamos a pinchar aquí a ver qué pasa. Bueno, aquí tengo un transecto que yo he realizado en el que tengo 6 listas, porque las listas se realizan por cada uno de los grupos taxonómicos que he estado muestreando. Si quiero acceder a la información detallada de cada uno de los transectos, puedo pinchar sobre el número del transecto identificador. Si quiero exportar directamente ya la información en formato de Excel, puedo pinchar sobre el iconito de Excel. Y se me descarga el fichero CSV con el contenido de esta lista. Ya lo tengo, así de fácil. Si quiero hacer algo un poquito más elaborado, puedo pinchar sobre el número, accedo al detalle de la observación, del transecto, perdón, y aquí tenemos
nuestro recorrido pintado sobre el mapa. Y aquí justo a la derecha del mapita me deja descargármelo como KML o descargarme el mismo Excel que hemos visto antes. Aquí tengo más información sobre la hora de inicio, hora de fin, velocidad general, etc. Esto es muy interesante cuando estáis trabajando, si de una manera profesional queréis ver los datos o procesar los datos de alguno de los transectos que habéis hecho. Bueno, pues aquí está cómo trabajar y cómo descargaros estos transectos de vuestro proyecto, estudio o simplemente de vuestros paseos. Aquí en el menú de la derecha, fijaros que tenéis mis listas y mis transectos. Si pinchamos en mis listas, exactamente igual volvemos rápidamente al listado de todas las listas que tenemos, sin tener que ir navegando una por una, ¿vale? Y aquí tenemos todas nuestras listas y podemos directamente también descargarlas. Si queremos borrarlas, pues las podemos borrar, etc. Pues el formato de los ficheros que os descargáis es muy parecido al de los CSV, así que podéis utilizar la misma información que hemos visto en el apartado de los CSV para mirarlo aquí. Y los KML pues los podéis abrir con cualquier programa que procese KML, desde QGIS, ArcGIS o incluso el Google Earth. Pues con esta recomendación hemos terminado. Vamos a venir delante y os recuerdo que si tenéis cualquier duda podéis escribirla ahora mismo en el chat y intentaremos responderla, o nos podéis escribir en info@observation.org. Pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente módulo del curso. Hola, muy buenas. Bienvenidos al último de los módulos del curso de análisis de datos de Ciencia Ciudadana con Observation.org que estamos realizando con Aquacolab Burgos, gracias a la Universidad de Burgos y el CECID. En este último módulo vamos a ver finalmente cómo conectamos nuestra base de datos directamente desde R, de manera que no tengamos que trabajar con grandes paquetes de CSV, que al final terminamos metiendo un montón de información en memoria y a veces, como hemos visto en el módulo anterior, pues eso es imposible de manejar. Este módulo va a ser eminentemente práctico. Vamos a trabajar con R y vamos a ver las distintas soluciones que tenemos para conectarnos a la base de datos de MariaDB que creamos en el paso anterior. Todo el código que vamos a ver en este módulo lo voy a dejar a vuestra disposición para que lo descarguéis. De todas maneras es bastante sencillo y si tenéis algo de soltura con R, podéis ir, mientras estáis viendo esta presentación, ustedes ir haciendo alguna prueba. Supongamos que tenéis ya vuestro servidor de MariaDB o vuestra base de datos en cualquier otro formato y que queréis conectaros con ella utilizando alguno de los dos mecanismos que vamos a ver. Sería sencillo y simplemente pues, es ir siguiendo los pasos. Vamos a R. En este caso yo he preparado un proyecto que es el que os voy a dejar. Vamos a empezar con el primer script, que es el que vamos a ver cómo conectarnos con nuestra base de datos utilizando directamente el lenguaje que se utiliza internamente en las bases de datos, que es SQL. Para trabajar con SQL, con las bases de datos utilizando SQL, vamos a necesitar una serie de paquetes básicos. Si no los tenemos, los tendremos que instalar previamente. Este conjunto de paquetes, pues el primero es DBI, que este es, digamos, la capa inferior para conectarnos a una base de datos en general. Vamos a hacer una ejecución de la library de DBI. Si todavía no tenéis esto instalado, en R ya sabéis, se puede realizar la instalación. Voy a ir aquí a la consola. Install.package. Estoy hoy. Install.packages. Y aquí le decimos que instalamos DBI. No lo voy a hacer en medio de la sesión, si no se nos va a liar. El segundo paquete va a ser el de R MariaDB. Esto nos permite conectarnos a una base de datos de MariaDB directamente desde R. Pues lo cargamos también. Y ahora necesitamos preparar la conexión con nuestra base de datos. ¿Cómo nos conectamos? La instrucción para conectarnos, toda la clave está en esta, dbconnect. Es la que nos va a crear la conexión entre R y la base de datos. Solo eso nos va a abrir como un canal, no va a cargar información, no va a hacer nada, solamente nos va a crear la conexión. Es como montar en la tubería entre R
y nuestra base de datos. Le decimos que vamos a utilizar, esto es el driver, que es que la base de datos a la que nos vamos a conectar es una de MariaDB, el nombre de usuario, le ponemos Observation Data, que es el que yo tengo en mi base de datos, y aquí le ponemos el password Observation. ¿Qué pasa? Que si tenemos un sistema medianamente seguro, esto de escribir nuestra contraseña en un código de R es bastante arriesgado. Esto no es nada recomendable porque es una brecha de seguridad enorme. Entonces lo que podemos hacer es decirle a R que nos pregunte por la contraseña si estamos utilizando RStudio. En mi caso estoy utilizando RStudio, así que voy a usar esta función de RStudio API que se llama askForPassword y así me evito el tener que integrar aquí dentro la contraseña. Si estáis utilizando otro sistema de R, pues mirad a ver qué es lo que podéis utilizar. Hay diversas soluciones. Pongo aquí mi password, que me venga por una cosa que me pregunte. El host es la dirección en la cual se encuentra nuestro servidor de base de datos. Si tenemos el servidor de MariaDB instalado en nuestra misma máquina, en nuestro mismo ordenador, pues ponemos localhost y con esto será suficiente. Y el nombre de la base de datos es el nombre que tendremos en la base de datos que le hemos puesto como base de datos en MariaDB. En nuestro caso, el que hemos utilizado en el módulo anterior era observation-data. Así que ya lo tenemos listo y con esto vamos a abrir una conexión. Ejecutamos la línea y me pregunta por la contraseña. Y listo. Me ha creado la variable conexión, el objeto conexión, que tiene una conexión a MariaDB. Y ya está, no tiene nada más. Es simplemente hemos abierto la tubería de conexión. Bueno, pues ahora queremos conectarnos con nuestra tabla de observaciones. ¿Y cómo hacemos eso? Pues utilizando SQL, si recordáis, habéis visto que hemos utilizado un par de sentencias SQL en el módulo anterior. Bueno, pues para ejecutar sentencias SQL en R es muy sencillo. Para ponerlo un poquito más de claridad, lo que hemos hecho ha sido, en este script, poner primero la sentencia SQL, tal como se escribiría en el dbeaver, y directamente lo almacenamos en una variable que se llama selectQuery. Esta sentencia SQL la vamos a trocear porque es muy sencillita, y es select, selecciona, asterisco, todo, de, from, la tabla observation data. O sea, tráete todo lo que haya en la tabla observation data. Esto nos va a traer todo el contenido de nuestra tabla. Y nos la va a meter en donde queramos. De momento esto es la sentencia, ¿ok? Solamente la sentencia SQL. Es, digamos, la pregunta escrita en un lenguaje que entiende la base de datos. Lo metemos. Verás un segundito que siempre da lío. Y ya tenemos el select query con nuestra sentencia. Bueno, pues ahora hay que hacer que la base de datos ejecute esta orden, nos devuelva la información y la almacenamos en algún sitio. Pues para eso utilizamos la sentencia dbGetQuery, que lo que va a hacer es, utilizando la conexión que nosotros le hemos creado, esta tubería entre la base de datos y R, va a ejecutar sobre esa conexión la sentencia en SQL que nosotros le digamos. En este caso, la conexión es conexión y select query la sentencia que acabamos de crear. Bueno, y la va a meter en full dataset. Le he llamado full dataset porque aquí está todo. ¿Ok? Pues vamos a ver si funciona. Pues parece que ha funcionado. Y nos dice que tenemos 7014 observaciones de 31 variables. No es mucha cantidad, estamos trabajando con una base de datos de ejemplo muy pequeñita, pero tened en cuenta que ahora mismo aquí tenemos en memoria cargado toda la base de datos que tenemos en MariaDB. Obviamente esta no era nuestra idea, porque para eso lo cargamos desde el CSV. Directamente cargamos todos los datos del CSV en memoria y ya está. Esta no es la intención que nosotros teníamos a la hora de utilizar una base de datos y poder sacarle provecho. Cierto es que es mucho mejor esto que otras soluciones, pero bueno, por lo menos intentaremos darle una vuelta de tuerca,
Porque si nosotros ahora podemos empezar con este dataset a hacer filtrado, a hacer cambios de variables, etcétera, pues no habría problema, lo podríamos utilizar. Pero como hemos dicho en la presentación anterior, si tenemos un gran volumen, vamos a tener problemas serios. Ok, entonces, vamos a empezar a aprender cómo podemos hacer estas operaciones en la base de datos directamente sin tener que trabajar en R con todo el dataset de memoria. Bueno, pues vamos a aprender pasito a pasito. Primero, cómo se hace un filtrado en la base de datos. Bueno, esto no quiere ser un curso de SQL, pero como hay ciertas cosas de SQL que creo que son súper sencillas y que os va a interesar mucho aprender, pues en este caso las vamos a ver. ¿Cómo filtro? Pues haciendo una instrucción muy parecida a la anterior y le voy a añadir un elemento en el cual le voy a poner una condición para que no se traiga todo, sino solamente aquellos registros que cumplan con esa condición. Es un poquito la estrategia del divide y vencerás que vimos al principio como alternativa con los CSV. Está muy bien, pero aquí ahora el filtrado ni siquiera lo tenemos que hacer nosotros previamente, lo hace la base de datos. Supongamos que queremos traernos todas las observaciones de especies del género Passer. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues me creo una sentencia SQL, una query, que la voy a almacenar en la variable esta, filtered query, y que es muy parecida a la que teníamos antes, que la tengo aquí. Bueno, pues ahora la tenemos aquí. Select, selecciona, asterisco, todo, de observation-data, observation data, y aquí tenemos la condición que le hemos puesto. Where, donde se cumpla algo. Donde, y lo que se tiene que cumplir es lo siguiente. Que el scientific name, fijaros que el nombre del campo por el que quiero filtrar, la columna por la que quiero filtrar, se pone entre estas tildes inclinadas, que es el acento que le solemos poner en España a la E, a la A y tal. Bueno, pues con eso se ponen entre comillas simples, que es entre tildes, el nombre de la columna. En este caso es la columna Scientific Name, con la que nosotros queremos trabajar, y la condición es que Scientific Name sea como, like, y ahora pongo entre comillas simples la condición, que empiece por Passer. Passer y tanto por ciento. Tanto por ciento en bases de datos en una cadena, lo que sea, un comodín. ¿Vale? Entonces, toda esta sentencia la pongo entre comillas, y esto es lo que yo le voy a mandar a la base de datos para que lo ejecute. Vámonos con la asignación, ya tenemos aquí nuestro valor filtered query, y ahora, exactamente igual que antes, vamos a hacer una llamada a dbGetQuery con la conexión que nosotros tenemos abierta, y le voy a pasar la sentencia a ejecutar que sea filtered query. Y lo que me dé lo voy a mandar a Passer dataset, que va a ser el dataset de observaciones solo de Passers. Pues listo. Esto ha ido a la base de datos, MariaDB ha hecho el filtrado y me ha devuelto las listas filtradas. Yo creo que esto es muy potente. Si lo veis, imaginaros que tenéis todo el dataset completo y queréis ir trayendo partes porque queréis ir haciendo consultas. Esto es instantáneo, tarda nada en hacerlo porque todos los datos que están en la base de datos están indexados. Los motores de base de datos se encargan de darle vueltas a la tabla y de preparar los contenidos para cuando le vayamos a hacer preguntas, que eso tarde muy poquito. Y estamos aprovechando todo el poder que nos está dando esto. Cuando estamos hablando de 7.000 filas no vamos a notar mucho, pero cuando tenemos 7 millones de filas sí que vamos a notar una gran diferencia. Pero claro, como hemos visto, esto hace lo mismo. O sea, se va a la base de datos, se trae X mil registros, 100, 1 o millones, y nos los devuelve a R, que los tiene que almacenar en memoria para poder trabajar con ellos. Esto es un problema, porque incluso con bases de datos que pueden ser de mediano tamaño, pues podemos tener problemas a la hora de hacer consultas para un filtrado, porque nos tenemos que traer el dataset completo, y a lo mejor nosotros después tenemos que recorrer ese dataset para hacer algún tipo de cálculo. Solución, bueno, pues no. Las conexiones a las bases de datos, este tubo que tenemos nosotros aquí conectando R con MariaDB, nos permiten hacer una cosa, y es, cuando yo ejecuto una sentencia SQL,
los datos se quedan en la base de datos y a mí me devuelve un recurso, una especie de aval que me dice, usted tiene por aquí una sentencia SQL que ha ejecutado. Si quiere algo más, vaya pidiéndolo, pero esto de momento se queda en la base de datos. Entonces, con eso os voy a enseñar cómo podemos trabajar. En vez de utilizar la sentencia getQuery, vamos a utilizar la sentencia sendQuery, que lo que hace es que la envía a la base de datos, pero no me devuelve los resultados, sino que me va a devolver un recurso que es nuestro papelito indicando que tenemos por ahí un conjunto de resultados. Pues, ¿cómo se ejecuta? Pues, igual que el DB query, le pasamos nuestra consulta filtrada y ahora ya tenemos en resource result, no tenemos nuestro dataset, sino que tenemos un objeto que apunta a nuestro conjunto de resultados. ¿Veis? Lo tenemos aquí. Si yo lo despliego, pues tengo una serie de variables y otra serie de valores, pero no tengo mis datos. Entonces, ventaja, no estoy consumiendo memoria, todo se ha quedado allí, R sigue trabajando ligerito y ahora puedo hacer de todo. Por ejemplo, me lo puedo traer de 10 en 10 y hacer operaciones de 10 en 10, me lo puedo traer 1 a 1, 20 en 20, de 100 en 100, lo que queramos. En este caso, mirad, lo que he hecho aquí es que he creado un bucle que lo que utilizo la función dbHashCompleted, que es básicamente hasta que no se ha completado el recurso de los resultados, yo lo que voy a hacer es, con dbFetch me estoy trayendo resultados de la base de datos de resource result, que es este aval, y le digo que me traiga 10 nada más, no que se los traiga todos. Y los meto en chunk. Y ahora lo que voy a hacer es imprimir el número de filas que hay en chunk, pero en chunk lo que voy a tener es realmente un dataset. Así que voy a ejecutar esta sentencia y vais a ver lo que nos vamos a encontrar. Se ha traído, mirad, un montón de elementos, los 218 en concreto, se los ha traído de 10 en 10, bla, 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 y el último se trae 8 porque ya no hay más. Y en ese momento la instrucción dbHashCompleted me dice que ya no hay más, así que fuera, se sale y ya termina la ejecución del código que está dentro del while. Aquí podemos hacer un montón de operaciones, si queremos hacer sumas, si queremos agrupar, si queremos calcular, computar o hacer cosas complejas, pues las podemos meter aquí dentro y hacemos lo que queramos. ¿Qué pasa? Que bueno, estamos utilizando R, aún así, recorriendo todos los elementos para hacer cálculos que en realidad también podríamos hacer en la base de datos. Y delegamos ciertas tareas computacionales, en vez de hacerlas dentro de R, las hacemos en la base de datos, que como hemos dicho, tiene un montón de herramientas internas para estructurar la información, indexarla, de manera que cualquier tipo de operación de agrupamiento o cruzada de datos, etcétera, está bastante más optimizada que si se hace desde aquí. Vamos a darle una vuelta de tuerca y vamos a mirar cómo hacemos una consulta un poquito más compleja. Vamos a coger las observaciones y las vamos a agrupar por nombre científico. Y después vamos a calcular cuántas observaciones hay de cada uno de esos nombres científicos. Esto lo hicimos directamente en el módulo anterior, cuando os enseñé que se podían ejecutar sentencias SQL directamente, pues esto es lo mismo. Cogemos y lo vamos a meter aquí en Computed Query, nuestra sentencia select, que lo que nos dice es, coge el nombre científico, que está aquí, cuenta cuántas veces aparece y lo vamos a llamar esto veces. Del contenido de la data de la tabla Observation Data, el contenido lo vamos a agrupar por el nombre científico, obviamente, y además lo vamos a ordenar descendentemente por este número de veces que aparezca. Pues vamos a crear nuestra variable con la sentencia y esta vez, como esperamos pocos resultados, en vez de llamar a un sendQuery y hacer el while, vamos directamente a traernos todo el contenido y lo vamos a meter en una variable. Y aquí lo tenemos.
nuestro computed dataset, bueno, nos ha dado un warning diciendo que cancela la anterior, pues hemos dejado por ahí alguna sentencia abierta, efectivamente, lo teníamos el anterior. Y ya tenemos nuestro computed dataset, que lo podemos ver aquí. Vamos a pinchar en la tabla y lo que vemos es nuestros nombres científicos y nuestras veces. Y además nos lo ha ordenado descendentemente por el número de veces. Tenemos 851 especies. ¿Veis? Que va cargando. Bueno, esto ha hecho todo el cómputo del agrupamiento y tal, lo ha hecho en la base de datos. R no ha hecho nada. R lo único que ha hecho ha sido coger estas 851 resultados y se los ha traído. Como comprenderéis, son muchos menos. O sea, ha aligerado bastante la carga que tiene R en la base de datos. Bueno, pues siguiente vuelta de tuerca. Vamos a complicar un poquillo más la escena. Y ahora no solamente vamos a contar, sino que además vamos a hacer cálculos de algunas variables. Pues podemos complicarlo un poquillo más y calcular máximo, podemos calcular mínimo, podemos hacer media, podemos hacer bastantes cosas. No os voy aquí a poner todo lo que se puede hacer con R, porque ya hemos dicho que este no es el objetivo del curso. Pero bueno, si sabéis algo de R, yo de todas maneras os animo a que eventualmente aprendáis, SQL. Eventualmente aprendáis SQL, porque realmente os va a venir muy bien para trabajar con datos en bases de datos. Bueno, pues aquí lo que tenemos es una sentencia computed 2 query, que es un poquito más complicada porque es muy parecida a la de arriba, pero le he añadido aquí el mínimo del mes de la fecha como mes mínimo y el máximo del mes de la fecha como el mes máximo. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Pues me va a calcular el número de veces que se ha observado cada una de las especies y además me va a decir el primer mes del año y el último del año en el que aparece. De manera que me va a dar la fenología en meses automáticamente. Y pues nada, el resto de la sentencia es exactamente igual. De la tabla Observation Data, agrupando por el nombre científico y en orden descendente por el número de veces que se ha visto. Bueno, pues lo vamos a ejecutar. Y ejecuto igualmente lo que voy a hacer es cargar el dataset directamente de la base de datos. Y ya lo tengo en Computed 2, le echamos un vistazo. Y aquí lo tenemos. El Turdus merula se ve todo el año, del 1 al 12, hay muchas especies que se ven todo el año, las más comunes son las que más se ven, obviamente se ven todo el año. Si nos vamos a otras especies que son estivales, pues mirad, aquí tenemos Apus pallidus, pues se ve del 3 al 9, de marzo a septiembre. Y el Merops apiaster, pues exactamente igual. Bueno, pues fijaros qué sencillo ha sido hacer una consulta con miles de registros, que podían haber sido millones, y esto ha sido instantáneo. Y R ni se ha inmutado, porque al final lo único que ha obtenido y lo único que ha recibido R y con lo que ha manejado R han sido pues 800 filas. Así que la cosa ha ido bastante bien. Bueno, pues esto se ha quedado... ¿os acordáis que hablábamos de una tubería entre R y la base de datos de MariaDB? Bueno, pues vamos a limpiarlo. Limpiamos el resource result, que ya había sido antes cerrado porque he metido por ahí una conexión en medio, y cierro la tubería esta. Este clear result lo voy a cambiar porque esto debe ir justo cuando se deja de usar. Porque a través de la tubería solo puede ir un camino, no podemos tener más, ¿vale? Así que esto hay que ponerlo justo aquí, que es donde terminamos de trabajar. Bueno, pues hasta aquí ya hemos hecho lo que nos proponíamos y hemos terminado con lo que era la conexión con la base de datos y ya sabemos traernos datos. Pero hay que saber SQL. Y esto puede ser un poco tedioso aprender si no sabemos SQL. Bueno, hay solución para todo. Tenemos una herramienta bastante conocida dentro del mundo de R que es la biblioteca de dplayer, que nos permite trabajar también haciendo filtros y ordenados, etcétera, con CSV y con otros datasets. Esta herramienta se puede utilizar también con las conexiones a las bases de datos y vamos a ver exactamente cómo se utiliza. Voy a darle a guardar aquí para que se queden los cambios. Y voy a limpiar la sesión para que tengamos todo un poquito más limpio, ¿vale? Fuera todo. Directamente. Muy bien. Pues
En esta nueva sesión voy a abrir el fichero de dbplayer, ¿vale? Vamos a utilizar esta librería, esta biblioteca, este paquete, como lo queráis llamar, que se llama dbplayer, ¿vale? dbplayer, que utiliza dplayer con bases de datos. Como digo aquí, es como si tuviésemos el dataset en memoria, pero no lo tenemos en memoria. Está siempre en la base de datos. Tiene las mismas ventajas que trabajar con el dplayer, que te da una serie de herramientas que son muy fáciles para operar y trabajar con conjuntos de datos, pero no tenemos ese gran volumen en memoria, con lo cual ahorramos bastante. Mirad, aquí lo que voy a cargar son 3 librerías, la librería dbplayer, la dbi y la tidyverse, que con estas ya tenemos todo. Hay que ignorar los conflictos, estos que nos dan, porque en realidad tidyverse y dbplayer trabajan juntas. Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos en la sesión anterior. Vamos a conectarnos con la base de datos, esto ya lo habíamos visto. Y me creo este tubo entre R y MariaDB. Muy bien, pues vamos a hacer una conexión entre mi base de datos completa y una variable de R. Esto lo hacemos con esta instrucción, que es tbl, que se va a hacer sobre la conexión que hemos abierto antes, y lo que vamos a hacer es trabajar sobre la tabla observation data, ¿vale? Muy bien, nos hemos traído y veréis que fulldb no tiene los datos, no es ni siquiera la conexión, es una lista de 2 elementos que no sabemos muy bien. Vamos a ver qué tiene. Bueno, pues aquí dentro lo que me ha salido, fijaros, es una información, una especie de sumario en el que me dice que esto es la tabla observation data, que tiene no sé cuántos elementos, pero tiene 31 columnas, de una base de datos MySQL, MariaDB. MariaDB y MySQL son prácticamente lo mismo. Y esta es la dirección donde se encuentra. Y aquí me salen las primeras columnas que tenemos dentro de nuestra base de datos y algunos valores, los 10 primeros. Y ya está, no se ha traído nada más. ¿Por qué? Porque esto, ahora mismo no tenemos la base de datos en memoria. No es como cuando estábamos trabajando con SQL e hicimos una sentencia select asterisco que se trajo todo. Esto no se ha traído nada. Esto ahora mismo está allí y lo único que ha creado es una especie de conexión sobre la que podemos trabajar con dplayer. Vamos a hacer prácticamente lo mismo que hicimos antes. Vamos a filtrar esos datos con dplayer. Pues es muy fácil, utilizando la sentencia de dplayer. No sé si sois habituales de este sistema, pero bueno, es muy sencillo. fulldb es nuestro recurso sobre el que queremos filtrar. Utilizamos tanto por ciento mayor que tanto por ciento para aplicar las sentencias para aplicar distintos comandos a nuestro dataset original. Y por ejemplo, en este caso vamos a filtrar exactamente igual que antes. Vamos a filtrar por nombre científico, de manera que sea passer tanto por ciento. Es decir, vamos a traernos todas las observaciones que empiecen cuyo nombre científico empiece por passer. Lo ejecuto y esto no ha hecho nada, ¿vale? El resultado me lo ha mostrado por aquí. Si veis, me ha dejado solamente las observaciones que sean passer, pero realmente no ha cargado nada, simplemente lo ha creado, ¿vale? Internamente esto es una sentencia SQL que yo la puedo ver. Si le pongo aquí tanto por ciento mayor que tanto por ciento, show query, y le doy al enter, lo que me sale, fijaros aquí, lo que me sale es una sentencia SQL que es realmente lo que está ejecutando sobre la base de datos, pero yo ni me entero de lo que se está haciendo. Yo solo estoy escribiendo en R instrucciones. Esto es muy guay si no tenéis ninguna gana de aprender SQL. En este caso, lo único que ha hecho es aplicar un filtro con un where, que es exactamente lo que nosotros queríamos. Bueno, vale, pero como hemos visto, los datos siguen estando en la base de datos. De hecho, no se los ha traído en R ni por asomo. Lo que está haciendo dbplayer es retrasar hasta el último momento la carga de datos.
Nosotros podemos preparar nuestras sentencias, buscar, rebuscar, cambiar, asegurarnos que todo está como nosotros queremos, y en el momento en el que nosotros queramos operar con los datos y queramos traernos los datos, será cuando ejecute la sentencia sobre la base de datos, pero antes no. Por ejemplo, podemos crear subdatasets, subsets sobre uno principal e ir almacenándolo, y se nos van a ir quedando. Esto es bastante útil si queremos tener varias referencias. Por ejemplo, esto que hemos hecho de los passers lo vamos a almacenar en un passerdb. Vamos a crear un subset de toda la base de datos completa, solamente quedándonos con los passers. Bueno, pues hago fulldb, que es la misma de antes, le aplico el filtro del scientific name y lo que hago es que lo meto en passerdb. ¿Ok? Muy bien, pues yo hago así y lo ejecuto. Pero passerdb lo que tiene es otra conexión con MariaDB y realmente no tiene los datos, porque hasta que yo no le pida la información sigue estando en la base de datos y R todavía no se ha enterado de nada. Es más, si ejecuto aquí el show query sobre passerdb, vuelvo a ver, que es la sentencia SQL lo que tengo aquí. Pero realmente no tengo los datos. Voy a ejecutar passerdb y lo que veo es el mismo sumario que tenía antes cuando ejecutaba la sentencia directamente sin asignarlo a ningún sitio. Esto está muy bien porque puedo crear subsets, trabajar con ellos, subirlos y bajarlos, y es que solamente hasta el momento en el que vayamos a iterar sobre la información será cuando se ejecuten las instrucciones. ¿Cómo lo hacemos? Pues cuando queremos traérnoslo todo sobre un subset le aplicamos la instrucción collect. Entonces sí que nos vamos a traer los datos. Mirad, en passerops hemos almacenado el collect de passerdb. Y aquí tenemos 218 observaciones y tenemos 31 variables, que son nuestros campos. Efectivamente, aquí lo tenemos todo, podemos verlo. Aquí tenemos aquí todas las observaciones de passer. Passer doméstico, passer hispanorensis. Bueno, pues hemos hecho lo mismo que estábamos haciendo con SQL, pero lo hemos hecho sin tocar una instrucción en SQL. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo antes, pero con una vuelta de tuerca más. ¿Cómo hacemos estos cálculos, sumas, máximos y mínimos? Pues de una manera muy parecida a la que tenemos en SQL. dplayer nos ofrece sentencias como el group by, el summarize, etc. Pues vamos a hacerlo. ¿Cómo nos traemos el número de veces que se han visto todas las especies? A lo mejor esto os resulta más intuitivo si estáis acostumbrados a trabajar con R que SQL. Traemos el fulldb, nuestro dataset completo, y decimos que nos lo agrupe, que haga un group by por scientific name. Y que el resultado lo que haga es que le aplique un summarize, de manera que cree una nueva variable que se llame veces, que va a ser igual al número de veces que aparece cada uno de los registros. Y lo ejecuto. Y me saca aquí un pequeño informe, igual que siempre, en el que me pone cada especie cuántas veces ha ido apareciendo. Bueno, pues con esto podría ya trabajar. Podría hacer un collect y podría empezar a operar. Vamos a darle la siguiente vuelta de tuerca final y este ya es un poquito más complicado, ¿vale? Aquí vamos a ver algo más de código, pero es también bastante sencillo. Vamos a coger y vamos a añadirle el tema de la fenología. El primer mes que se ve y segundo mes que se ve. Esto, como siempre en informática, hay varias maneras de hacerlo, pero yo creo que esta es bastante sencilla. Aplico fulldb, que es mi dataset, y le aplico el mutate. Al dataset le hago un mutate de manera que voy a crear una nueva columna que se llama mes, en la que voy a meter la función month de la base de datos sobre la columna date. Esto lo que hace es que me trae el mes de la fecha y lo voy a meter en la variable mes. Si yo hiciera nada más que esto, lo que vería sería mi dataset con esa variable. Pero voy a seguir y le voy a hacer lo que estábamos haciendo antes. Agrupo por nombre científico los resultados anteriores y le aplico un summarize en el que voy a hacer un conteo del número de veces por el que aparece cada uno de los nombres científicos, y le voy a crear el mes mínimo, que es el mínimo
del valores de los meses y el mes máximo, que es el máximo de valores de los meses. Pues muy bien, pues lo ejecuto. Y me da un warning por las funciones min y max, que puedo ignorar totalmente, porque lo que me está queriendo decir aquí es que, bueno, que los valores que están vacíos, pues siempre se ignoran cuando estamos en SQL, con lo cual a nosotros nos da igual. Pero fijaros lo que tengo aquí. Tengo el nombre científico, el número de veces que se ha visto, el mes mínimo en el que se ha visto y el mes máximo en el que se ha visto. Bueno, pues he hecho lo mismo que estaba haciendo con SQL, pero sin tocar SQL con R. Si queréis saber más de todo esto del DB Player, tenéis más información en esta dirección. Y si ya sabéis SQL y queréis aprovechar el poder que da DB Player para escribir código sin tener que escribir SQL, podéis mirar en esta dirección, que también tenéis bastante documentación. Se pueden hacer muchas cosas con DB Player. Solamente hemos visto aquí lo básico, pero podemos incluso trabajar con varias tablas, cruzar valores y, bueno, toda la potencia que normalmente te da una base de datos la puedes aprovechar con DB Player. Así que nada más, os animo a echarle un vistacillo y aquí termina el curso. Espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad y por lo menos si os ha despertado preguntas y curiosidad, pues ya he dado alguna serie de recursos para que podáis investigar por vuestra cuenta y espero que hayáis visto la potencia, sobre todo, de trabajar con bases de datos y grandes volúmenes de datos. Pues quedo a vuestra disposición en la dirección de contacto de info@observation.org y espero que os sea de utilidad todo esto que he intentado transmitiros en este curso. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a la Universidad de Burgos y al proyecto Aquacolab por dar la oportunidad de que demos esta formación. Un saludo y muchas gracias. Chao. Hola, muy buenas. Soy Julio Rabadán, de nuevo, y os doy la bienvenida al quinto módulo del curso de análisis de datos de ciencia ciudadana con Observation que estamos realizando dentro del marco del proyecto Aquacolab Burgos con la Universidad de Burgos y FECIT. En este módulo lo que vamos a ver es cómo coger los datos que nos hemos descargado de Observation en formato CSV, grandes volúmenes de datos normalmente, y cómo poder manejarlos adecuadamente utilizando un motor de base de datos real, como es MariaDB. Así que vamos adelante. ¿Qué pasa con nuestros datos? ¿Podemos trabajar directamente en R con un CSV que nos hayamos descargado? La respuesta normal es sí. Tenemos varias funciones que nos permiten coger ese CSV y cargarlo en un dataset. Por ejemplo, red.table, red.csv o red.csv2. Pero ¿qué le pasa a estas funciones? Que R lo que hace cuando cogemos un fichero CSV y utilizamos esta función para cargarlo en un dataset, coge el fichero completo y lo vuelca en memoria para poder empezar a hacer operaciones con él. Esto tiene las limitaciones propias de los equipos informáticos y el sistema en el que está programado R. Con lo cual, esta respuesta es sí cuando tenemos paquetes de datos pequeños. Pero en cuanto empezamos a trabajar con volúmenes de datos muy grandes, la cosa se puede complicar y muchísimo. Así que vamos a ver primero qué es lo que ocurre. No voy a poneros aquí al detalle de cuáles son las tripas de R y por qué empieza a fallar cuando empezamos a trabajar con grandes volúmenes de datos, pero os recomiendo que si tenéis un tiempo libre le echéis un vistazo a esta charla, está en inglés, o a este enlace que está aquí abajo, en el que podéis ver cómo trabajar con R con grandes volúmenes de datos y las distintas posibilidades que se ofrecen para trabajar con Big Data. En este caso, el principal problema, como hablábamos, pues es la incorporación de todo ese dataset en memoria, pero también tenemos incluso problemas de, aunque el volumen de datos no sea muy grande, tenemos que cada índice, cada elemento de nuestro listado necesita un número interno y ni siquiera trabajando con enteros de 64 bits, más allá de cierta cantidad de registros, se agotan. Entonces, sí, para datasets pequeños, pero ¿qué es un dataset pequeño? Bueno,
Un dataset pequeño es aquel que consideramos que ocupa menos de 1 giga. Esto en condiciones normales es lo que os vais a encontrar cuando os descarguéis datos de ciencia ciudadana, pero si pedís datos muy genéricos podéis llegar a tener mucho más de 1 gigabyte. Dependiendo de este tipo de volumen podemos clasificar los paquetes en paquetes de tamaño pequeño cuando son menos de 1 giga, paquetes de tamaño mediano entre 2 y 10 gigas y paquetes grandes cuando son de más de 10 gigas. Cuando tenemos paquetes pequeños, en general de menos de 1 gigabyte, podemos trabajar con R, pero pasado cierto volumen vamos a ver que tenemos serios problemas porque se nos va el rendimiento. El script tarda muchísimo, cualquier trabajo que vayamos a realizar sobre los datos va a ser muy laboroso para la aplicación porque R no es un motor de base de datos. No está optimizado para indexar, manipular, cortar y trabajar con grandes volúmenes de datos. Si tenemos incluso un dataset de lo que nosotros llamamos pequeño, que no debe tener problema R para manejarlo por las condiciones que trabaja con la memoria, sin embargo podemos tener serios problemas de rendimiento que desaparecen si utilizamos otras estrategias. Para los datos de tamaño mediano, de 2 y 10 gigas, estamos hablando de tamaños de paquetes muy grandes, aunque nosotros lo llamemos mediano, pero en el mundo de Big Data, entre 2 y 10 gigas no es nada. Esto no funciona, simplemente es que R directamente no puede trabajar con estos paquetes a no ser que empecemos a hacer ciertos trucos. Instalemos versiones de 64 bits, le ampliemos la cantidad de memoria que podemos trabajar, etcétera, etcétera. Así, pues bueno, podemos llegar a incluso operar con paquetes de entre 2 y 10 gigas, pero el rendimiento será muchísimo peor que el que teníamos ya con paquetes de 1 giga, con lo cual nos vamos a encontrar con serios problemas a la hora de realizar y de ejecutar nuestros X. Y por supuesto, para paquetes grandes de más de 10 gigas, olvídate, directamente no se puede trabajar con CSVs de más de 10 gigas con R. Vamos a tener que tirar de otras soluciones. Esas soluciones son varias. La primera, la más básica, cuando tenemos un paquete grande, incluso para los paquetes que nosotros llamamos pequeños, de 1 giga, la estrategia más sencilla es la de divide y vencerás. Pártelo en trocitos, intenta limpiar las columnas que no vayas a utilizar, quítate de en medio los registros de alguna manera que no vayas a usar. Y esta, digamos que es la manera más sencilla y que supone pues, preparar los datos de una manera previa a nuestro trabajo para quedarnos solamente con aquella información que nosotros vamos a utilizar. Esto nos va a venir muy bien para aligerar la carga de memoria que va a necesitar R y en un momento dado, incluso con un dataset que de origen tenía 1 giga o 2, nos podemos quedar con un dataset de 500 megas o menos. Esto es una muy buena idea en cualquier caso. Pero, ¿y si no podemos? ¿Y si necesitamos todo o no queremos? Pues tenemos varias alternativas. Incluso para los datasets más pequeños, todas estas opciones son posibles. La más asequible, que es la que nosotros vamos a ver aquí, es utilizar una herramienta de gestión de datos, una base de datos, que es la que se va a encargar de coger esos datos, procesarlos y trabajar con ellos de una manera muchísimo más eficiente de la que lo puede hacer R, porque R no tiene un motor de base de datos detrás. Un motor de base de datos se encarga de gestionar grandes volúmenes de datos, los indexa, los procesa, de manera que cualquier búsqueda sea muy rápida, puede incluso darnos porciones de esos datos y nos vamos a encontrar con que la velocidad es tremenda. Es una solución idónea para trabajar con grandes volúmenes de datos. Y por último, si trabajamos con paquetes de datos grandes o muy grandes, nos puede entonces interesar tirar de herramientas de Big Data como Hadoop, que tiene un paquete que se llama el R-Hadoop, que aquí no vamos a ver, pero si alguno está interesado en saber más, aquí dejo aquí dejo un enlace con la información de qué es esto de R-Hadoop. Pero nosotros, como hemos comentado ya, nos vamos a quedar con bases de datos y MariaDB. Esto de MariaDB, Maria Database, es bastante sencillito de instalar y de usar, aunque aquí no nos vamos a detener en cómo se instala una base de datos de MariaDB. Pero bueno, ahí os dejo un par de enlaces para que sigáis las instrucciones, son paso a paso muy sencillitas. Básicamente
quiero que tengáis clara una cosa, porque muchos de vosotros esto de las bases de datos os sonarán a nuevo. La base de datos que probablemente hayáis visto de una manera así más somera, hayáis tenido algún contacto con ella, habrá sido Access. Access, de Microsoft Access, es una base de datos, pero incluye dos elementos. Por detrás tiene el motor de base de datos y luego tiene el interfaz gráfico, el cómo nos vemos los datos, dónde pinchamos en las tablas para verlos. Normalmente, en el mundo real, los motores de bases de datos están por un lado y no tienen una interfaz gráfica, no se ve, no tienes una ventana, no es una aplicación con botones que tú toques. Eso está ejecutándose en el servidor, en tu ordenador, y tú para conectarte a la base de datos necesitas una aplicación que hay muchísimas. En este caso, recomiendo el uso de DBWeaver, que ya la hemos visto en módulos anteriores y que es perfecta para que nos conectemos a esta base de datos de MariaDB y nos permite realizar diversas operaciones sobre ella. Así que vamos a seguir con el siguiente punto, que es ya directamente, una vez que tengáis MariaDB y el DBeaver instalado, ¿cómo hacemos para coger ese CSV y meterlo en la base de datos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear la base de datos a la que nosotros nos vamos a conectar. Esto es muy sencillo con DBeaver. Voy a abrir el DBeaver y voy a enseñaros cómo se hace, ¿vale? En este caso me voy aquí a DBeaver. Si os fijáis, yo ya tengo preparada una conexión al servidor mío local, que está aquí a la izquierda. Y en las bases de datos, en databases, no hay nada, la tengo vacía. Esto es lo que veréis si acabáis de hacer una instalación de la MariaDB y os habéis conectado. Pues vamos a crear una base de datos, tan sencillo como pinchar en el botón derecho en Databases y crear nueva database. Vamos a ponerle a esto Observation Data, por ejemplo. Y en Charset, ojo que lo tenemos que cambiar esto. En vez de Latin 1, vamos a poner UTF-8. No sé si os acordáis que cuando hablábamos, los CSV estaban en UTF-8. Esto no es por capricho, es que UTF-8 es el Sistema Internacional de Caracteres y da mucho más soporte a los caracteres internacionales que nos podemos encontrar. Así que lo ponemos en UTF-8 y le damos a aceptar. Ya tenemos nuestra base de datos creada. Aquí aparece, Observation Data. Pero, si pinchamos, está vacío, obviamente. Si pinchamos en las tablas, no hay ninguna tabla. Una base de datos es un conjunto de tablas. Imaginaros que cada tabla es como una hoja de un libro Excel. En este caso, pues nosotros no tenemos nada porque no hemos creado nada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero tenemos ahora que crear una tabla para alojar los datos. Esa tabla tiene que tener las mismas columnas que tiene nuestra hoja Excel. Es decir, tenemos que crear un campo por cada una de las columnas del CSV. A veces digo Excel, pero me estoy refiriendo al CSV, ¿ok? Las tablas se componen de campos y cada campo es como una especie de cajita en la que tú vas a meter un valor, pero está restringido lo que puedes meter ahí, a diferencia de una celda, de una hoja de cálculo en la que puedes escribir cualquier cosa, a lo mejor le das un formato. Dentro de un campo, de una tabla, en una base de datos, solamente se puede poner un tipo de dato. Entonces tendremos que crear, dentro de nuestra tabla, una estructura de esa tabla y después crear registros, y cada registro sería el equivalente a una fila de nuestra tabla CSV, de nuestro Excel, y se irían creando registros por cada una de ellas. Y nosotros lo que vamos a hacer aquí es crear esa tabla modelo sobre la que vamos a incorporar la información. Esto lo podríamos hacer campo a campo, porque es muy sencillo desde el DBeaver, es meter aquí, pulsa botón derecho, le das a crear nueva tabla, le ponemos un nombre y ahora aquí podemos empezar a agregar columnas a nuestra tabla. Crear nueva columna y le vamos diciendo pues el tipo de datos, que tenemos una serie de tipos de datos aquí establecidos y tal. Esto es laborioso, además vosotros tampoco conocéis mucho los tipos de datos disponibles y tal, así que yo ya esto lo he hecho y he preparado un ficherito
que está a disposición de vosotros, en el que tenéis toda la instrucción SQL para generar la tabla donde vamos a almacenar nuestros datos. Voy a no guardar los cambios, mi tabla desaparece. Entonces, todas las instrucciones, todo esto de construir tablas, crear campos, etcétera, todo se hace mediante sentencias SQL. SQL es el lenguaje de programación de las bases de datos. Con lo cual, yo lo que voy a hacer es crear la tabla donde voy a almacenar los datos directamente con una sentencia SQL, que es la que os he dejado en el ficherillo observation.sql. Si pincho aquí, en SQL, se me abre un editor y lo que hago es que voy a coger, esta es la sentencia SQL que yo he construido, con la que se crea la tabla, con cada una de las filas de aquí es una de las columnas, en el que estoy diciendo cómo se llama, el tipo y alguna característica más. Cojo, la copio, la pego, le doy a ejecutar. Esto lo tenéis que hacer vosotros también. Y directamente se me ha creado la tabla. Si es todo correcto, me va a decir que no ha habido ningún tipo de error y listo. Y lo que pasa es que aquí todavía no la veo. Tengo que darle a renovar o pulsar F5 y ya sí que tengo aquí mi tabla Observation Data con un montón de columnas en las que cada columna corresponde a una de las columnas del Excel. Esto es lo que se llaman campos. Voy a cerrar aquí el script. No quiero guardar el script. Si hago doble clic en Observation Data, se me abre el formulario de las propiedades de la tabla, pero si pincho en datos, ahora mismo está vacía, porque no hemos hecho nada más que crear el esqueleto, la estructura donde vamos a meter la información, pero todavía no le hemos metido la información. Vamos a hacer el siguiente paso. Una vez que tenemos preparada la información, la estructura de la información en la base de datos, ahora necesitamos coger el CSV y meterlo dentro de la base de datos. Os dejo aquí un enlace en el que hay un pequeño tutorial súper sencillo con unos pantallazos en el que podéis seguir para hacer la importación, pero vamos a hacerlo ahora directamente en vídeo y vais a ver que es súper sencillo. ¿Cómo se hace con dbeaver la importación de datos desde un CSV? Vamos a hacer lo que es muy sencillo. Nos venimos aquí a nuestra tabla, pinchamos con el botón derecho y del desplegable seleccionamos Import Data. Se nos abre un cuadro de diálogo en el que seleccionamos la fuente, va a ser un fichero CSV, y el destino, que ya está seleccionado. Pulsamos Siguiente. Se nos abre el cuadro de diálogo y aquí seleccionamos el fichero que vamos a utilizar de origen. Vamos a coger el fichero que hemos generado en el paso anterior cuando hemos exportado nuestros datos de Observation. Ojo, este procedimiento y este script que os he pasado está diseñado para la estructura que es de datos que tiene el CSV que os descargáis cuando hacéis la descarga de vuestra propia información. Si vamos a utilizar datos de terceros, tiene una estructura ligeramente distinta. Habrá que añadir alguna columna o quitar algo otra. Si tenéis cualquier problema, no os preocupéis, que nos podéis escribir a info@observation.org y os echamos una mano con la importación de datos. Pero en principio yo creo que lo vais a hacer fácilmente porque esto no tiene mayor complicación. Le damos a abrir. Él hace un rápido análisis del fichero, me dice que es un CSV, que está en UTF-8, que el separador es la coma, que la cabecera con los nombres de campos está arriba, etcétera, etcétera. Incluso la fecha me la saca. Bueno, pues esto parece bien, le damos a Siguiente y aquí llegamos a la pantalla del mapeo de la tabla. Esto mapea las columnas del CSV con los campos de la tabla que hemos creado. En principio, como yo he utilizado para los nombres de los campos los mismos nombres que teníamos en la cabecera del fichero CSV, él solo hace el casado y no tenemos que preocuparnos de nada. Aquí lo tenemos, todo parece bien, el mapeo está hecho, así que continuamos. Pulsamos Continuar y ya estamos listos para preparar la importación. Pulsamos el botón de Start y vais a ver cómo hay una barra de progreso que va avanzando según se va procediendo a la importación de los datos. Son pocos ahora mismo porque yo tengo un fichero relativamente pequeño, son solo 2 megas, pero si tuviésemos datos muy grandes, pues eso tardaría bastante más. Así que paciencia. Vamos a darle y nos vemos después. Bueno, pues aquí estamos. Esto ha terminado de importar y esto es tal cual como se ve cuando hemos terminado la importación de los datos. Los datos deberán aparecer en la pestaña de datos. Vamos a pinchar a ver qué pasa. Y aquí está.
Aquí tenemos toda la información que teníamos en el CSV, pero ya la tenemos dentro de la base de datos. Si miráis, pues vamos a revisar que están todos los valores correctos. Aquí tenemos nuestros valores de coordenadas, con la precisión que le hemos dicho. Esto está todo perfecto. Por último, deciros que ya que tenemos los datos cargados, podemos trabajar con ellos. La potencia que tienen las bases de datos no es solamente que podamos almacenar una gran cantidad de datos en ellos, sino que es que además tenemos una serie de herramientas para poder hacer consultas a esas bases de datos de una manera muy rápida, sin necesidad de tener que trabajar con R directamente o sin necesidad de tener que utilizar los recursos de la memoria de R. Conviene que aprendáis algo de SQL, no cabe eso dentro de este curso, pero sí que hay bastantes tutoriales y manuales por ahí para principiantes que os pueden ayudar muchísimo a hacer pequeñas consultas. Por ejemplo, queremos saber cuáles son las especies que más se han visto dentro de este conjunto de datos. Pues eso es muy fácil de preguntárselo a una base de datos. Para hacerlo podemos utilizar el editor de SQL, tenemos aquí arriba, otra vez utilizamos, este es el mismo que hemos utilizado para crear las tablas, pero ahora vamos a utilizar las sentencias SQL para hacer consultas. Entonces, utilizamos el idioma parecido al lenguaje humano, aunque tiene su truco. Select. Y le voy a decir que quiero de observation data, quiero el campo scientific name. Y además quiero que me los cuente como veces, que le vamos a llamar, de la tabla observation data.observation, y lo que voy a hacer es agruparlos por el nombre científico. En este caso voy a copiar y pegar para evitar problemas. Y como esto de Scientific Name es lo que yo voy a utilizar en principio, pues ya está. Bueno, pues para esta consulta que está lista, le voy a dar aquí a ejecutar. Si no me he equivocado en nada, hace la consulta, ¡bam! Y aquí me saca de todos los datos, rápidamente me ha cogido todos los registros que tengo y me he ido calculando el número de veces que aparecen en la base de datos. Ahora, por ejemplo, vamos a añadirle la colita de order by count asterisco para que nos ordene por el número de veces que se ha visto. Vale, nos lo ha hecho, pero nos lo ha hecho de menor a mayor. Vamos a hacerlo descendiente y le damos a ejecutar. Y aquí tenemos que la especie más vista es el Turdus merle. Bueno, pues esto es un ejemplo sencillito de en qué consiste el tema del trabajo de datos, la manipulación de datos con SQL, el tema de las consultas. Se pueden hacer muchísimas más cosas. Estas sentencias después incluso se pueden ejecutar desde R. Y quien se encarga de hacer este proceso de búsqueda, agrupación de datos y filtrado, ordenamiento, no es R, sino que es la base de datos, con lo cual va mucho más rápido que si lo hace R. Bueno, pues hasta aquí el contenido de este módulo. En el siguiente módulo vamos a ver cómo conectar R a la base de datos de manera que incluso podamos prescindir de tener que escribir sentencias SQL. De esta manera va a trabajar siempre la base de datos a la hora de hacer búsqueda y R no va a tener que manejar grandes volúmenes de información. El rendimiento va a ser mucho mayor y nosotros vamos a tardar mucho menos en recoger los resultados de los scripts nuestros de R. Bueno, en cualquier caso, si tenéis alguna duda sobre el contenido de nuestro módulo actual, ya os recuerdo que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico de info@observation.org, el chat en el que podéis hacer algunas de las preguntas y espero que os haya gustado. Pues nos vemos en el siguiente y último módulo. Saludos.